Assalamu alaikum wa rahmatullah, que las bendiciones y la paz de Dios les acompañen todos ustedes, queridos hermanos, hermanas, queridos espectadores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su tercer y último programa de Miqat de este año de 1434, justamente el día que coincide con el 9 de Dhul Hijjah, el noveno día del 12º mes de este año, que es evidentemente el día de Arafah. Estamos celebrando el día Arafah, el día previo a la fiesta del sacrificio, y es el día llamado el día grande del peregrinaje, el Yawm al-Hajj al-Akbar, como dice el hadith. Muy bienvenidos. Hoy vamos a hablar, inshallah, en tres partes del programa. En el primero vamos a hablar de la importancia de este día, de su simbolismo, de su valor y cómo los musulmanes lo vivimos. Y en el segundo vamos a ver cómo la peregrinación ha cambiado la idea, la opinión y el pensamiento de más de uno, sobre todo de gente muy ilustre, y vamos a ver de cómo lo han plasmado en su obra, para terminar hablando del día de mañana, el día de la fiesta, el día del sacrificio, el día en que toda la comunidad musulmana, digamos, lo celebra con mucha alegría, y sobre todo los niños. Y evidentemente, si hablamos del día del sacrificio, vamos a hablar de los corderos y hablaremos de cómo están sus precios, y bueno, hablaremos un poco de la polémica subida de forma muy, digamos, no muy aceptada, no muy referendada por la comunidad musulmana, sobre todo estos días, y no solo en España, sino también en los países de mayoría musulmana. Para hablar de estos temas, con nosotros hoy tenemos a la compañera Naim Al-Aqil. Naim, bienvenida. Gracias. Estamos. Y también a nuestro compañero, a Ali Kaltayo. Salam Ali. Walaikum salam. Bienvenido. Bien hallado, como siempre. Supongo que tendréis ya muchas ganas de comer pinchitos, ¿no? Estos días. Que yo soy algo más del tema de las vísceras. Entonces sí, mañana mismo, ¿no? Se suele comer las vísceras y los callos el mismo día de la fiesta, mientras que la carne al día siguiente. Luego, inshallah, en la segunda y tercera parte del programa se nos va a unir nuestro compañero Abdelhamid Amarouche para hablarnos ni más ni menos que alguien tan importante como Malcolm X. Así que vamos a empezar con la importancia de este día. Los musulmanes estamos celebrando el día conocido como Arafat. ¿Por qué el día, para empezar, por qué se le llama Arafat? Bueno, es evidente que la planicie de Arafat, que es donde se realiza la estadía del día de hoy, pues bueno, es lo que da nombre al día, ¿no? Y realmente simplemente para hacernos una idea de la importancia de esta estancia, esta permanencia en Arafah, pues que hay un hadith que dice al-Hajj Arafah, o sea, el Hajj es Arafah, es decir, existe la posibilidad de hacer unas cosas y otras no, pero Arafah siempre es esencial, ¿no? Y yo, si me permitís hacer un poco de especulación espiritual, ¿no? Yo pienso que si el viaje a Meca representa, inshallah, después leeremos unos pasajes de un libro interesante, si siguen con nosotros. Si el viaje a Meca representa la meta vital, representa el viaje de la vida de uno hacia Dios, y esas vueltas simbolizan, bueno, que la vida de uno gira alrededor de Dios, pues yo creo que Arafat representa la última pausa en el camino, justo antes, ¿no? Que te permite ser consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, uno hace un viaje y en ocasiones las circunstancias de este viaje hacen que no tenga toda la atención puesta en el viaje. Bueno, pues realmente hay que hacer una parada justo antes de llegar a la Meca para ser consciente seriamente y olvidarse de lo circunstancial y ser muy consciente de lo que se avecina, ¿no? Y eso yo creo que representa Arafat, porque además lo que se hace ese día no es nada en especial, es estarse quieto haciendo dua, haciendo dhikr, es decir, intentando atraer hacia ti la conciencia de Dios, ¿no? Bueno, vamos a ahondar mucho en esta espiritualidad, en esta profundidad de la peregrinación en general, pero sobre todo de este día, de esta tarde, los cerca de 2 millones de peregrinos que están ahora en el monte Arafat, que están suplicando por sí mismos, por sus familiares, por esta vida y la otra, y también por toda la humanidad. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 911 73 02 51, 911 73 02 51, para que puedan participar
y además de su testimonio, para que nos hablen también de cómo van a afrontar el Eid de mañana, si ustedes ya se han comprado el cordero. Hablaremos un poco de la polémica de si lo sacrifica uno mismo, el tema de las licencias, el tema de las multas, que no hay lugares habilitados para que los musulmanes cumplan con esta fiesta, a pesar de ser reconocida oficialmente por el Estado en los acuerdos del 92. Hablaremos de todo esto, inshallah, así que bienvenidas son vuestras opiniones. Así que les recuerdo el número 911 7302 51. Naima, cuando vemos a tanta gente vestida con apenas 2 harapos que recuerdan la mortaja de la persona cuando se despide de este mundo y va al otro. De hecho, el Hajj, el peregrino, nada más empezar la peregrinación empieza como si fuera el momento de la muerte, se viste de las mortajas y emprende un viaje. Y se puede decir que toda la peregrinación, y sobre todo el día de hoy, se puede decir que es realmente lo más similar que puede existir en este mundo, que se parece a ese viaje ya eterno de abandonar este mundo al otro. La verdad es que las imágenes son espectaculares, lo llevamos diciendo todos estos días de peregrinación y más este día, cuando vemos a tanta gente subiendo a esa montaña y dedicándose completamente pues, a recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, a pedir a Allah, si se recuerda pues, lo que va a pasar en ese día del juicio, que simboliza que es que cada uno sabe que realmente solo su salvación solo está en manos de Allah subhanahu wa ta'ala, que no depende absolutamente de nadie, se olvida de todo aquello que pudiera tener o no tener durante su vida, durante esta vida, y realmente se concentra en lo importante, en Allah, que es lo que están haciendo pues esos casi 2 millones de peregrinos aquí, que es lo que decíamos esta mañana, incluso se acortan los rezos, se juntan para tener el máximo tiempo posible de dedicación absoluta, de hablar a Allah subhanahu wa ta'ala, de pedirle todo aquello que se quiera, de enaltecer a Allah subhanahu wa ta'ala y de como aumentar y fortalecer esa relación entre los siervos y Allah subhanahu wa ta'ala, y es eso, la imagen absoluta de igualdad, en que todos están en absoluta igualdad y también que están en un sitio que representa mucho. A lo mejor estando en esos sitios muchos nos acordamos de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intentamos hacer lo que él hizo y simplemente el simbolismo de que estamos pisando la misma tierra que pisó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estamos como viviendo la historia en primera persona, es lo que transmite, como que estamos, entonces se intenta hacer a la perfección y es un día entero de ese acercamiento a Allah y de esa sensación de que no hay nada que me separe de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, además, justo después de estas obras faraónicas de los últimos años, que prácticamente han tapado cualquier tipo de lugar que pudiera tener, que pudiera estar como estuvo en la época de Rasul Sallam, realmente Arafat es una isla, es uno de los muy pocos sitios donde sí puedes decir que estás tocando y pisando la misma tierra que Rasul Sallam y sus compañeros. Y sí quisiera destacar que no es solo un esfuerzo nuestro ir a Arafat. O sea, realmente esto tiene un sentido porque Allah también desciende a este primer cielo, ¿no? No solo con la intención de escuchar y responder las súplicas de quien está allí, sino también con la intención de enorgullecerse delante de los ángeles. Se enorgullece delante de toda su corte inmensa de ángeles al ver a esta gente que con un par de harapos, con la cabeza rapada, con dificultades después de un viaje, van ahí simplemente respondiendo a la llamada de Allah, ¿no? ¿Y qué puede ser más grande que ser uno digno del orgullo de Allah, ¿no? Si a menudo estamos orgullosos de que nuestra familia estén orgullosos de nosotros, de que nuestros compañeros de trabajo estén orgullosos de nosotros, lo que no debe ser el asegurarte que Dios se enorgullece de ti y presume de ti ante sus ángeles. Yo creo que hay no que tiene decir que que haber nada más grande, ¿no? Esta manera de presumir ante los ángeles viene porque Dios, cuando ha creado a nuestro padre Adán, los ángeles le dijeron: vas a crear a quien va a corromper la tierra y va a hacer que se derrame la sangre, cosa que es real, la que vemos todos los días, se derrama sangre, pero lo que no sabían los ángeles es que Dios les dice que yo sé lo que vosotros no sabéis, y evidentemente los ángeles lo que no pensaban era que hubiera millones y millones de personas capaces de venir de todos los rincones del mundo para ir a adorar a un Dios único
en el punto más importante y más neurálgico de lo que es el monoteísmo. Sí, de lo que es el monoteísmo. Esa respuesta a la llamada de Allah subhanahu wa ta'ala, porque es lo que significa el Hajj en sí, responder a esa llamada, a esa invitación de Abraham alayhi salam de visitar la zona pues, donde vivieron los profetas, donde estuvo Abraham, donde estuvo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también esa importancia del día de Arafah, en que Allah incluso les dice esa importancia de que es el día, nos dice el profeta Muhammad, en que más personas se salvan del infierno. Es como esa aspiración a realmente conseguir esa recompensa tan grande el día de Arafah, el día en que se responden todas las peticiones, se perdonan los pecados. Es un día en que Allah invita a sus siervos a que vayan a ese día ofreciéndoles una gran cantidad de recompensas, de regalos a sus invitados, a sus siervos, y la verdad es que es algo de agradecer. Por eso siempre decimos que a lo mejor la imagen que más impacta a los que van al hacer el Umrah o a hacer el Hajj es el Kaaba, pero los peregrinos sí que le dan esa importancia a Arafah. Incluso antes de ir, si el Kaaba es importante, pero a lo mejor las súplicas más importantes o eso, o la gente cuando se entera de que alguien va al Hajj, es como haz dua en Arafat, como todos tienen la mira de llegar a ese punto culminante que es la peregrinación. Además, Arafat, también hay hadices que dicen, no son hadices 100% fiables, 100% aceptados, pero sí que está ahí, ¿no? Que dicen que es el lugar al que Adam alayhi salam descendió, no después de salir del Jannah. O sea que tendría también esa importancia adicional, ¿no? Hay una, digamos, generalmente los musulmanes tenemos 5 oraciones al día que nos mantienen en conexión con Dios y mantienen ese espíritu un poco vivo, ¿eh? No obstante, nos enseña, entre otras cosas, la peregrinación, porque son 3 días intensos, sin parar, y luego el día de Arafah, sobre todo, unas 7, 6 horas directas, de todas, completamente todas, de súplica, de ruegos a Dios, de oraciones, de peticiones. No nos falta en nuestra vida del día a día, y lo aprendemos del Hajj, esas estancias un poco duraderas, más allá de los 5 minutos de la oración. Es decir, hay que estar un poco más para que esa espiritualidad, digamos, no solo sirva únicamente para la paz interior de uno, sino para que sea tan rica y tan desbordante como para, digamos, desbordar a los demás con esa paz y esa prudencia. La prueba es lo que has dicho, el hecho de que se pueda cortar el Salah, el hecho de que la estancia en Arafah desplace un poco en importancia el Salah en ese día, nos habla de que la sila, que es de donde viene la palabra Salah y lo que representa el Salah, la sila, la vinculación con Dios, el link con Dios, realmente la sila de verdad ese día es estar en Arafah, hacer dua y hacer dhikr en Arafah, más incluso que la sila habitual, ¿no? Que es el Salah. Pero deberíamos digamos, claro, un poco... es que yo lo que creo es que al ser la peregrinación como algo más costoso, algo que cuesta más llegar, algo que las personas desean porque no pueden ir con habitualmente, algo que no tienen tan presente, hace apreciar lo que es el Hajj y dedicarse realmente a esa adoración. El Salah es realmente, si venimos a lo que es el Islam, más importante que el Hajj, muchísimo más importante que el Hajj. Es la relación directa, es el hilo que nos une con Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, no es una vez al año, por eso son 5 veces al día, pero como la tenemos tan presente, como está ahí todos los días, no le damos esa importancia que tiene. Cuando sí, ir al Hajj te perdona todos los pecados, pero es que as-salatu lis-salah kafaratun lima bainahuma, entre salah y salah se perdonan todos los pecados que hay entre las dos salahs. Si realmente sintiéramos esa importancia de salah y la practicáramos como es debido, te borra todos los pecados sin necesidad de esperar toda tu vida de pecados y ir a Meca a limpiártelos. Es no dar esa importancia a las adoraciones que Allah ha puesto y realmente no establecer esa relación y esa conexión con Allah, y realmente eso viene de la falta a lo mejor de conocimiento realmente de la religión y de por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dictado unos determinados mandatos, que es después incluso de terminar el salah, Allah nos dice que si te quedas y haciendo tasbih o recordar a Allah subhanahu wa ta'ala, te perdonan todos los pecados aunque fueran como la espuma del agua. Realmente es no tener ese conocimiento de la misericordia de Allah, de que no te lo da una vez al año durante esos 13 días del Hajj, por muy importantes que sean, sino en cada salah durante 5 veces al día tienes esa oportunidad de limpiarte de los pecados. Estos momentos un poco alargados de recuerdo de Dios, de súplica, lo que en realidad intenta Dios enseñarnos, y su profeta la paz sea con él, es aprender a reflexionar y a hacer introspección hacia adentro
y que realmente cualquier cambio que quieras producir en el mundo, si no hay un cambio interno dentro de ti, no se cambia el mundo. Hay que cambiarse uno, de ahí que Abdul Qadir al-Jailani, que Allah lo acoge en su misericordia, decía que at-tawba qalbu dawla, es decir, cuando uno se arrepiente, hace una introspección, se cambia a sí mismo, cambia el mundo entero. ¿No creéis que falta en nuestra educación del día a día, más allá del hajj, porque la oración, como bien dice Naima, es la columna vertebral del din, es una cuestión diaria? ¿No crees que falta un poco de cultura de sentarse uno en su casa o en la mezquita a reflexionar, a hacer dhikr? Y no solo insistir en lo que es fundamental y básico, que es rezar 5 veces al día. Sí, yo pienso que desgraciadamente vivimos unos tiempos en los cuales la externalización de los ritos islámicos, la visión externalizada del Islam, pues indudablemente es la que está primando, no por, o sea, y no es que no entendamos bien el Islam porque hacemos una visión externalizada y literalista, sino que hacemos una visión externalizada y literalista porque no entendemos bien el Islam. Eso es indudable. Yo creo que Arafat es una ocasión inmejorable para cambiar tu corazón, porque lo que dices con la lengua cambia tu corazón. Recordemos que cuando hablamos de corazón no nos referimos a como es en la imaginería occidental, los sentimientos o la pasión, sino la razón, el entendimiento, el furqán, el criterio, ¿no? Realmente es una ocasión inmejorable para interiorizar y, bueno, ver si somos realmente capaces, pues, de hacer una lectura interna del Islam, que yo creo que es lo que nos falta en estos tiempos tan... Bueno, ni interna ni muy externa, sino la global, una visión correcta en la que se le da la importancia al interior y también al exterior, a la práctica. Claro, realmente lo que tenemos, tanto el rezo como el recordatorio de Allah subhanahu wa ta'ala, te tiene que cargar de esa fuerza, esa energía para actuar hacia el exterior. No es algo, tampoco es el quedarte haciendo dhikr las 24 horas, sino el cargar la fuerza, ¿no? Realmente, incluso el rezo o esto tiene un objetivo hacia el exterior, que es el evitar pues la perversión, el cometer actos desviados, que es el objetivo de Salah. El objetivo de todos los actos que nos manda Allah subhanahu wa ta'ala es llevarlos hacia el exterior y de comportamiento con la gente y hacia afuera. Entonces, conseguir esa combinación de cuando hemos abandonado o ya no se ha dado importancia a ese recordatorio constante de Allah subhanahu wa ta'ala, hemos dejado de actuar en consonancia con el Islam. Cuando nos dicen que el profeta Muhammad, que para nosotros pues, se le habían perdonado todos los pecados absolutamente, tenía el Jannah asegurada, hacía istighfar, le pedía perdón a Allah subhanahu wa ta'ala más de 100 veces en cada reunión, y nosotros es que ni nos acordamos de eso. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar de tener en los momentos que tengas libres ese recuerdo constante de Allah subhanahu wa ta'ala, que es la grandeza de Arafat, que a lo mejor durante un día sí tienen ese recuerdo, cuando eso deberíamos trasladarlo a nuestra vida diaria. No, y es que realmente lo impresionante es que el istighfar no solo lo te da el perdón, sino es que el mismo hecho de hacer istighfar te educa, o educa tu corazón, o moldea tu corazón, ¿no? Es lo que... Hoy, justamente en estos momentos, hay cerca de 2 millones de personas que están ahí en el Monte de la Misericordia, Jabal Rahma, en Arafat. ¿Qué se le ocurre? Tú que has hecho 2 veces el Hajj, 2 veces has estado ahí en un momento como este. ¿Qué es lo primero, o lo primero no, en qué piensa, qué llega a pensar un peregrino ahí durante 6-7 horas? Bueno, yo la verdad es que, como sabéis, en mi primer Hajj estuve en una jaima de estas de colores, ¿no? Y donde había hasta aire acondicionado, y en el segundo estuve de verdad tocando el suelo y a ras de cielo, ¿no? Sí que realmente lo que coincide en las 2 ocasiones es una sensación de telurismo, es decir, de contacto con la naturaleza, con la creación de Dios y con Dios, ¿no? Es la sensación, especialmente en el segundo, que es en el que vi el cielo, ¿no? La sensación de estar, a pesar de estar rodeado de gente y con un poquito de falta de espacio, pero la sensación de estar solo, eso me llama la atención, porque es una sensación que tuve siempre allí en Arafat. Estar solo, y estás ahí con 2 o hasta 4 millones de personas, pero estás solo, porque en ese momento, por alguna razón,
que seguramente alguien puede interpretar desde el punto de vista antropológico, geodésico, pero bueno, yo lo considero que es una cuestión de Dios, ¿no? Realmente, por alguna razón, se siente uno solo ante Dios, en contacto y conexión con Dios. Uno de los factores que hacen de este día un día muy especial, muy importante para la comunidad musulmana, lo hemos dicho la semana pasada, pero no está mal recordarlo otra vez, es el discurso que el profeta con él dirigió a la Umma y a la humanidad. Una lectura histórica en su contexto no es un sermón en el que el profeta con él, después de que haya perseguido a él y los creyentes persecución en la Meca, después de haber edificado una sociedad y un estado en Medina, preveía como ya era el año 10, sus últimos meses de vida, como dejar un testamento de los deberes de la comunidad musulmana hacia dentro, es decir, hacia sí misma, entre unos y otros, insistiendo en la hermandad, en el buen trato hacia todo el mundo, y también hacia afuera como la misión o la función de la comunidad musulmana en el mundo de que tiene que ser una comunidad y una nación que propague la paz, que propague la justicia. Vemos en el discurso que hay que ir en auxilio de los débiles. Es decir, no estamos viendo un discurso en el que el profeta traspasa el mensaje de sí, ya toda la comunidad lo tiene que cumplir. Sí, es como una recopilación de todo el mensaje, es lo que tú dices. Es como él repite durante el mensaje muchas veces lo de Dios, sé testigo de que yo he cumplido, de que yo he hecho llegar el mensaje. Y empieza el discurso, en el primer párrafo del discurso, diciendo quien esté aquí, que avise a quien no esté, delegando que esa obligación de hacer llegar el mensaje ya no es suya, porque él realmente no le queda mucho tiempo de vida, sino que ya se transmite a todos los que le están escuchando y los que vienen después de transmitir ese mensaje. Yo me quedo con eso y luego empieza ese mensaje diciendo que se transmita y lo acaba diciendo que a lo mejor los que vengan después lo entenderán mejor. Esa obligación es de esa transmisión de ese mensaje y de que todos, tanto los que le han escuchado como aquellos a los que llega el mensaje, son los que tienen la obligación, la obligación de hacer llegar ese mensaje a las generaciones próximas y de aplicarlo, porque al escuchar esa obligación de aplicar todo ese mensaje de igualdad, ese mensaje de libertad, ese mensaje de respetar los derechos tanto de los musulmanes como de los no musulmanes, y también al principio de ese mensaje de empezar por uno mismo, que decíamos antes, porque al principio del mensaje el profeta habla de la usura, de la prohibición de matar, y empieza por su propia familia, empieza por el Abbas ibn Abd Muttalib, que devuelva el capital a la gente que se lo ha llevado. Es un mensaje de antes de exigir que se cumpla el mensaje a los otros, me lo exijo a mí mismo y me lo exijo a los míos. Así ha sido el ejemplo del profeta, la paz con él. Tenemos una conexión ahora mismo con nuestro equipo que está ahí mismo, en ese monte, ahí en Arafat, pero antes les vamos a dar paso a una pequeña crónica que nos mandaba nuestro compañero anoche desde la Meca, Mohamed Said Alilesh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Como veis, nos encontramos en el corazón de los preceptos del Hajj, en el lugar más sagrado, en el lugar más amado por Allah subhanahu wa ta'ala y por su amado profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Esto es la mezquita sagrada de la Meca. Aquí es el lugar más sagrado, aquí es la qibla, la orientación hacia la cual los musulmanes en todo el mundo se dirigen en sus oraciones. Esto es el lugar más sagrado en el Islam, el lugar más apreciado por los musulmanes y el lugar más virtuoso que pueda haber en este universo. Esta es la mezquita sagrada que Allah subhanahu wa ta'ala ama y que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ama. Aquí un rezo vale por 100.000, una raka vale por 100.000 rakat y un buen acto vale por 100.000 recompensas, inshallah ta'ala. Aquí todos los peregrinos cuando llegan, según la modalidad del Hajj, llevan a cabo los preceptos de la circunvalación, del sa'i entre el Safa y el Marwa, y luego el tawaf obligatorio del Hajj. Nosotros, alhamdulillah, la delegación de nuestro canal Córdoba Internacional, hemos podido disfrutar de la Umra, hemos llegado, hemos hecho la circunvalación, no podemos grabar dentro, pero tenéis las imágenes a través de nuestras pantallas. Hemos hecho los preceptos obligatorios de la Umra y mañana, inshallah, que es el día 8, se inicia oficialmente el Hajj. Mañana es el día del Tarwiyah, el día 8 de Dhul Hijjah, cuando se
declara la intención de entrar en los preceptos del Hajj. Mañana todos los peregrinos se dirigen hacia el campamento de Mina para instalarse ahí y pasar todo el día. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam determina que los peregrinos tienen que partir ahí a media mañana, estar ahí, rezar los 5 rezos para que el día 9, que es el día señalado, el día más grande del calendario musulmán y el día más importante de la peregrinación, que es el día de Arafah, para que estén presentes y se instalen en el monte de Arafah a partir del día 9, después de rezar el Fajr, inshallah ta'ala, y donde vamos a estar ahí y emitiros en directo las vivencias, las experiencias, la espiritualidad y las virtudes de ese día tan especial como es el día de Arafah. Estamos disfrutando de estas imágenes insólitas, muchísima gente, muchísimas nacionalidades, etnias, colores y hablas, todos vienen anhelando la complacencia de Allah y todos vienen siguiendo los pasos de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, y nosotros estamos aquí disfrutando de esto. Somos unos agraciados como todos los que están aquí. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha permitido pisar esta tierra, disfrutar de sus vivencias, disfrutar de su espiritualidad, de sus virtudes, y ojalá Allah subhanahu wa ta'ala nos lo acepte. Aquí es la mezquita más sagrada, esta tierra es la tierra más sagrada y más amada por todos los musulmanes en el mundo. Inshallah, que todos aquellos que deseen y tienen como sueño pisarla, que Allah subhanahu wa ta'ala se lo haga realidad, y los que estén aquí, que Allah los acepte, que nos ayude a llevar los preceptos del Hajj de la mejor manera, inshallah, que Allah nos lo acepte. Y nos veremos en futuras conexiones, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pues aquí estamos escuchando esa crónica de Mohammed Said Ali, que nos contaba de paso a paso cómo se iba a llevar los rituales del Hajj. Vamos a pasar la palabra a nuestros hermanos que están ahí en directo, al hermano Mohammed Said Ali y a la hermana Isma, junto con nuestro cámara, el hermano Hermin. Salamu alaikum, Mohammed y Isma. Salamu alaikum, ¿qué tal? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, compañeros en Madrid. Estamos en directo de nuevo con vosotros cuando son las 15 horas 33 minutos hora local. Estamos aquí en el corazón, estamos en el corazón de Arafah, estamos muy cerca de la mezquita de Námira, donde hemos transmitido y donde vamos a transmitir las vivencias, la espiritualidad de este día tan sagrado. Hoy es el día más importante que viven los peregrinos. Hoy es el pilar, el más importante de toda la peregrinación, un día irrepetible a lo largo de todo el año, un día de misericordia, un día de bendiciones, un día de virtudes, el día que Allah subhanahu wa ta'ala salva a estos peregrinos del infierno y les perdona todos sus pecados cometidos, y a aquellos hermanos que no están presentes en este lugar tan sagrado y ayunan este día, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, la recompensa es borrarles los pecados del año anterior y del año posterior, inshallah ta'ala. El ambiente es espectacular, imágenes de gente entregada, dedicada a Allah subhanahu wa ta'ala, dedicados plenamente a las plegarias, a las súplicas. A las plegarias están pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala, llorando con las manos alzadas al cielo, todo el mundo dedicado a Allah subhanahu wa ta'ala con una devoción, con un anhelo, con un entusiasmo que es típico de estas horas en este día tan especial. Nosotros hemos tenido la suerte, alhamdulillah, de estar aquí, de transmitiros esas vivencias en directo para animar a nuestros hermanos a que tengan el Hajj en sus prioridades. El Hajj es un pilar del Islam, siempre lo hemos insistido, estamos hablando de un pilar, del quinto pilar del Islam, del viaje de la vida. Cualquier hermano, cualquier hermana que tenga posibilidad de llevarlo a cabo debe de cumplir con ese precepto para cumplimentar su pertenencia al Islam y vivir estas experiencias únicas que solamente se pueden vivir en esta fecha y en este lugar tan importante que es el día de Arafah. Todos los peregrinos venidos de todos los lugares del mundo están aquí dedicados a las plegarias, dedicados a la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora vemos que las multitudes empiezan a moverse porque de aquí a unas horas partiremos, inshallah ta'ala, hacia la explanada de Muzdalifa para seguir con los preceptos del día 9. Todos los peregrinos deben de estar en el perímetro de Arafah hasta el Magreb, y una vez llegado a la hora del Magreb podemos movernos hacia la explanada de Muzdalifa, inshallah ta'ala, para terminar con el precepto del Mabit, de pasar la noche en Muzdalifa y ahí partir a partir del Fajr, inshallah ta'ala, que será el día 10, el día de la fiesta del sacrificio, el día de Eid al-Adha, de Yawm al-Hajj al-Akbar, del día de la peregrinación mayor, para terminar los preceptos del día del Eid, que son el sacrificio, el
el apedreamiento de Jamarat al-Aqaba, raparse o cortarse el pelo, y Tawaf al-Ifada, inshallah, para aquellos que van a poder llevarlo a cabo. Unas imágenes espectaculares, un ambiente estupendo y único que queremos compartir con nuestros telespectadores de habla hispana. Somos el único canal español aquí que estamos emitiendo en directo aquí en el centro de prensa de Arafat, muy cerca de la mezquita de Namira, y inshallah ta'ala así todos los años. Primero para demostrar o mostrar a todo el mundo estas imágenes, estas vivencias, sobre todo a nuestros telespectadores hispanohablantes, y al mismo tiempo animar a los musulmanes, los que todavía no han hecho el viaje del Hajj, para que se animen inshallah ta'ala y lo tengan en su programa, lo tengan en sus prioridades para el año que viene. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte el Hajj de todos los peregrinos presentes en este lugar sagrado, y acepte el ayuno de los hermanos que no están presentes aquí, y inshallah ta'ala los que no han podido hacerlo este año, que lo hagan el año siguiente, y que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos nuestras buenas obras. Devolvemos la señal a nuestros compañeros en Madrid. Said, y no nos olvidéis en vuestras súplicas desde ahí, desde el Monte de la Misericordia. La verdad es que lo que uno siente viendo estas imágenes, primero es envidia, y luego, pues bueno, les cuidan bien porque hace calor, pero vemos un poco de lluvia artificial por ahí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con las vivencias de la peregrinación de gente muy ilustre. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a su programa Miqat, dedicado a estos días tan espirituales y tan importantes relacionados con el quinto pilar del Islam, al-Hajj, la peregrinación. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Abdelhamid Amarus. Assalamu alaikum, Abdelhamid. Assalamu alaikum, gracias. Bienvenido. Bueno, como bien ustedes estaban viendo justamente en el último spot antes de volver, niños de Gaza y necesitados, vamos a hablar en la última parte un poco de cómo van a pasar el Eid, la fiesta de mañana, en diferentes partes, y evidentemente hablaremos de Palestina, ya que pasan casi prácticamente 67 años bajo ocupación directa, y en donde no han podido disfrutar del Eid desde entonces como solían hacerlo antes. Vamos a hablar de algunos ilustres musulmanes que han hecho la peregrinación, pero no se han limitado a ello, sino que nos lo han plasmado tanto en su obra como en su vida. Y vamos a empezar contigo, Hamid, que nos traes a un personaje que a lo mejor es muy conocido, pero a lo mejor para otros no tanto. Hablamos de Malcolm X. ¿Cuál es la vivencia de Malcolm X con el Hajj? Bueno, para hablar de Malcolm X, de la vida de Malcolm X, del Hajj o después del Hajj, yo creo que es importante hablar un poco de su vida anterior al Hajj. O sea que su vida se puede dividir en tres etapas, quizás, ¿no? La primera etapa sería la infancia o la juventud, antes de entrar a la cárcel y antes de unirse a la nación del Islam. Y la tercera etapa sería después de ir después de hacer la peregrinación. Si habláramos de su época de juventud y niñez, ¿qué destacaríamos? Pues una vida muy ajetreada, una vida como sabemos, de principios del siglo, como los negros, como sufrieron la discriminación en Estados Unidos. Él era un niño negro que frustró. En los estudios hay que señalar que era un estudiante muy brillante, pero tenía aspiraciones de ser un abogado, pero un profesor suyo le dijo que ser abogado y negro no es compatible, o sea que no tiene expectativas para ser abogado. Recuerdo yo ese pasaje donde dice que quizá deberías orientarte más hacia un tipo de profesiones más adecuadas para un negro, como por ejemplo carpintero. Sí, efectivamente. Pues eso le desanimó completamente, ¿no? Y abandonó los estudios a los 14 años. Después de abandonar los estudios, se puede imaginar la vida de un negro, trabajos aislados. Estamos hablando de los años 30, 40. Sí, 30. Él nació en 1925, ¿no? Y bueno, se dedicó a todo, pues después hubo al robo, a la delincuencia, al proxenetismo, al narcotráfico. Y claro, esta vida pues le condujo a ir a la cárcel. A la cárcel, pues
por un robo, porque se reunían los amigos por diversión, no por dinero, porque ellos trabajaban, podían vivir, ¿no?, tranquilamente. Lo que pasa es que ellos, para vengarse del blanco, pues robaban las casas de los ricos blancos estadounidenses. Y claro, lo detuvieron y fue condenado a 8 a 10 años de cárcel. Es en la cárcel donde empezó una nueva vida. Bueno, pues una nueva vida, pues allí se dedicó a la lectura para perfeccionar sus dotes oratorios y estudiaba todos los libros hasta que empezaban a dolerle los ojos, decían, porque... bueno. Y ahí, pues, sus dos hermanos se habían unido a la nación del Islam, se convirtieron al Islam y lo comunicaron de que lo hiciera él también. Él al principio rehusó, pero luego, pues... también se convirtió al Islam. ¿Qué es lo que le atrajo de la nación del Islam? ¿Por qué se convierte y se une a este grupo? Pues bueno, se unió a este grupo porque vio que este grupo en realidad tenía una tendencia independentista, ¿no? Quería separarse del segregacionista. Sí, separarse del blanco y crear un Estado independiente dentro de Estados Unidos, un país independiente del país de los negros, ¿no? Y esto, pues, como él tenía dotes de oratorios y podía transmitir un mensaje a todo el mundo, pues rápidamente fue ascendiendo a la nación del Islam hasta convertirse en número 2, ¿no?, después del líder que era el Muhammad, ¿no? Sí. Esto, claro, le creó problemas dentro de la misma nación del Islam, porque él rápidamente ascendió, en cambio los otros, pues, veían un poco que le estaban desplazando, ¿no? Pero bueno, siempre él estaba daba la cara pública, en la cara pública de la nación del Islam casi era él, que en todos los... Y fue gracias a él, pues, aumentaron los fieles de la nación del Islam. O sea, cuando él, la nación del Islam había como 400 fieles, pero con él, pues, aumentó el número casi a 25.000, ¿no? Que iba de una ciudad a otra abriendo nuevos templos. Exactamente, sí. E incluso el líder de la nación del Islam, pues, le nombró ministro o imán de un templo, de uno de los templos número 7, que tenía varios templos. Que era el más importante de la organización. La organización, sí. Pues él se caracterizaba por ser racista, ¿no? Lo llamaban racista porque era en contra de los blancos. Cualquiera de sus intervenciones eran en contra de los blancos. El demonio blanco. El demonio blanco lo llamaban. Una vez le preguntaron por qué le llamaban demonio, pues dijo que cualquiera que viole los derechos de los demás explicara qué significa el diablo, ¿no? En un discurso que yo recomiendo, por cierto, que la gente vea la película de Spike Lee, de Malcolm X. Muy recomendable. Un discurso y muy fiel a la autobiografía. Cualquier acto de mal que existe en el mundo se atribuye al hombre blanco, ¿no? En su origen, de forma directa o indirecta, en su origen tiene algo que ver algún hombre blanco. Estamos hablando de una supremacía blanca que tiene como respuesta, como reacción, un supremacismo negro, ¿no? Sí, bueno, además hay que destacar que, a pesar del nombre, quiero aclararlo, este grupo Nación del Islam es más un grupo ideológico que no tiene mucho que ver con el Islam de verdad, porque tiene una serie de creencias un tanto estrafalarias, como que el profeta Muhammad sallam era negro en realidad, como que Dios creó a Adam como un hombre negro y el hombre blanco es una especie de mutación satánica sacada del hombre negro. Sí que es verdad, y seguramente lo vas a decir, que en un momento dado se desengaña y, bueno, entra el Islam de verdad, ¿no? Exactamente, sí. Hay que decir que esta nación del Islam, digamos, entre otras cosas, tengo entendido, quería que los negros de Estados Unidos se volvieran a África, ¿no? A su continente original, y de ahí que nació la Iberia, ¿no? Claro, Iberia, y de ahí vino el cambio de los apellidos, que todos los se convirtiendo en la nación del Islam tenían que ponerse la X porque realmente no sabían su apellido y el apellido que tenían era por herencia del amo blanco. El amo blanco, sí. El X sí que es verdad que lo que contamos de Monrovia, o sea, de Liberia, esto se produce en el siglo XIX. Es anterior y es una tierra comprada
por abolicionistas en el siglo XIX. Hay dos tendencias en el segregacionismo afroamericano. Una que opta por volver a África, no necesariamente a Liberia, no necesariamente formar un país, sino volver a África, a cualquiera de los países que ya existen. Y también hubo otra muy importante de hacerse con 2 o 3 estados del sur de mayoría negra y convertirlos en un país aparte. Las dos realmente son de difícil aplicación y no Entonces han llegado a la primera materializarse. fase es una fase de juventud, de rebeldía, Sí. deja sus estudios, un chico problemático, delincuente, luego en la cárcel se une a la nación del Islam, empezando así su segunda fase y llega a ser Sí. primer ministro de, Sí. de este grupo. ¿Qué Sí. pasa después? Luego empezaron unos problemas con la misma nación del Islam, pues hasta que llegó al final separarse de la nación del Islam. Uno de los motivos por separarse de la nación del Islam, por ejemplo, pues con la muerte de Kennedy, el líder de la nación del Islam, Mohammed al-Jihad, dijo que hay que mantenerse en silencio, no dice ningún comentario sobre la muerte de Kennedy. En cambio, él sí lanzó un comentario que dijo, pues, él cosechó lo que había sembrado, ¿no? Hablando de Kennedy, ¿no? Fue él quien creó este ambiente de odio, por eso, pues, le mataron, ¿no? No olvidemos esto, que el padre de Kennedy, un famoso congresista de nombre Joseph, pues se considera que tenía sus simpatías, como era de la generación anterior, la generación que vivió la Segunda Guerra Mundial, se comenta que tenía sus simpatías aislacionistas, que serían finalmente en beneficio de la no entrada de Estados Unidos en la guerra, en beneficio de los nazis. El primer desencuentro con Elijah Sí. Muhammad es haber, digamos, criticado a Obama a pesar de su muerte. Kennedy. ¿A Kennedy? ¿A Obama? Perdón. No. Kennedy, A Kennedy. sí, a pesar de su muerte, sí. Aparte también de que habló de algunos secretos del propio líder de la nación Descubrió del Islam. que el líder de la nación del Islam en realidad no practicaba nada de lo que... Nada. Y que tenía sus Sí. amantes con sus Sí. secretarias, en fin, Sí, hijos. lo que descubrió Claro. fue lo que yo denomino que el gurú de la secta estaba corrupto, lo cual pasa con todos los gurús de secta en algún momento, ¿no? Bueno, más bien esto era el detonante para que lo echaran Hubo varios motivos anteriores, como he dicho, pues el odio, la codicia. O sea, Empiezan los primeros indicios, para ir un poco rápido que no tenemos tiempo, los primeros indicios de, digamos, de distanciamiento entre Elijah Sí. Muhammad y Sí. Malcolm X. Y se separan. Pero lo que realmente va a separarlos y sobre todo lo que va a dividir y va a dar una nueva fase al discurso de Malcolm Sí. X ha sido su peregrinación. Sí. Bueno, después de separarse de la nación del Islam, pues hizo un viaje por África, por todos los países del norte de África y de países de Arabia Saudí, y de paso también hizo la peregrinación en la Meca. La peregrinación a la Meca le cambió completamente su visión sobre lo que es la vida, sobre qué es su racismo hacia lo blanco, porque se encontró con gente blanca. O sea que, precisamente líderes blancos, se encontró con Jamal Abdel Nasser, con Ben Bella de Argelia, con Jamal Nasser de Egipto y con otros líderes. Y en Arabia Incluso Saudita fue también. recibido por el rey Faisal. El rey Faisal, exactamente, sí. Fue recibido como invitado casi de honor en la Meca, ¿no? Pues y el estar en la Meca, encontrarse con gente proveniendo de diferentes puntos del mundo, de diferentes razas, blancos, negros, y claro, esto le chocó completamente. Le llevó a cambiar los patrones de su pensamiento que tenía antes. Y claro, tenemos el testimonio de una carta que envió a su mujer, en la que dice que lo que vio fue realmente sorprendente, porque le cambió completamente. Y esto hizo que también cambiara su visión hacia el blanco de Estados Unidos, aunque no lo decía abiertamente de que no era racista, pero en el fondo los blancos estadounidenses querían creer que ya no es racista, pero él no podía decir abiertamente. En el fondo
lo que es las enseñanzas del Islam, le enseña esto, pero él no lo dice abiertamente a los estadounidenses, pero en el fondo sí, que no es racista con los blancos. Era para exigir más derechos a los blancos. Al teléfono tenemos a un colaborador, a un amigo de esta casa, Abdullah Carrillo. Abdullah, salam alaikum. Alaikum salam, ají. ¿Qué tal? Alhamdulillah. Tú has hecho, gracias a Dios, la peregrinación mayor. Y nos gustaría, como español, que has ido hasta esas tierras sagradas, ¿qué has vivido en esos días, en un día tan especial como Arafat, y cómo ha afectado tu vida? Bueno, vamos a ver, para un español, para un occidental, enfrentarse a la peregrinación en principio parece una cosa así, un poco exótica, ¿no? Pero luego la verdad es que Allah te va dando fuerzas en cada momento para ir enfrentando las distintas situaciones. El día de Arafat, bueno, pues Arafat es el Hajj, ¿no? Ha dicho el profeta, la paz y la bendición sean con él, con lo cual, pues eso lo dice todo de Arafat, ¿no? Entonces, Arafat es un punto histórico, temporal, trascendental para la humanidad, porque culmina el Islam allí y culmina el Hajj también de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí Arafat es el día del Dúa, por excelencia, y bueno, pues es un día de muchísima emoción. Uno llega, has hecho la umra normalmente primero, pero bueno, acabas de aterrizar en Mina cuando te llevan aquella mañana en los autobuses a Arafat, te das un poquito cuenta de la magnitud de la concentración, porque claro, a cada uno te depositan, ¿no? en un lugar determinado, no tienes una visión tampoco, normalmente no eres un privilegiado que pueda tener una visión conjunta de todo aquello, pero te das un poquito cuenta de la magnitud por el traslado de gente, el movimiento de gente, el eco de voces que se oye haciendo dúa, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, es muy emocionante, ¿no? Hasta que llega la noche, después del Magreb, y ya te trasladas a Mudalifa, que también es sumamente emocionante la noche al raso, rodeado de hermanos de todas las nacionalidades, ¿verdad? Es también muy emocionante la noche de Mudalifa, sí. El Abdullah Carrillo de antes de la peregrinación y el Abdullah Carrillo del post-peregrinación. ¿Qué puedes decir? Bueno, la peregrinación es impactante como musulmán y como persona. Y bueno, el Islam tampoco lo yo por lo menos no lo entiendo tampoco como es una evolución, es un camino, es un estudio continuo, es una profundización. En el momento que tú dejas de avanzar en el Islam, pues tu Islam lógicamente declina, ¿no? Entonces, bueno, pues es un punto muy importante porque además, si tienes posibilidad, estás obligado a hacerlo, es decir, que tienes que dar ese paso necesariamente, y una vez que lo das, pues de alguna forma respiras aliviado, pero vamos, aquí seguimos, ¿no? Avanzando, intentando avanzar por lo menos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Abdullah, por tu testimonio. Bueno, muchas gracias. A Abdullah Carrillo le podrán conocer mucho mejor esta tarde a las 7 en un programa que ha hecho nuestro compañero Ali con él, y lo podrán conocer mejor, que es de la comunidad musulmana de El Molar, de aquí, de la comunidad de Madrid. Y él además ha sido una persona muy importante para que se pueda ir abriendo una mezquita en esta localidad del norte de Madrid. Bueno, por último, con Malcolm X, ¿con qué nos quedamos, Hamid? Nos quedamos de que la peregrinación le cambió categóricamente la vida, su visión sobre lo que es el racismo, sobre el hombre blanco, y que todos los tanto blancos como negros o amarillos son criados por Dios, entonces no merece este odio al otro. Y realmente también se convirtió lo que es al Islam, al sunismo, porque después de separarse de la nación del Islam. Entonces, y de su mano también, pues claro, como Ali Clay, ¿no? El boxeador famoso también se convirtió al Islam de su mano, Muhammad Ali Clay. Entonces, con lo que quedamos, con que es que Malcolm X realmente entendió lo que es el Islam en su verdadero sentido cuando estuvo en la Meca. Entonces, una de sus afirmaciones más famosas es que al vivir tan intensamente el problema de la segregación entre blancos y negros en Estados Unidos y también esas diferencias de clase,
dijo que Estados Unidos, para que se recupere de esta, tenía que adoptar el Islam y digamos, y lo liberaría de esta tiranía de unas personas a otras. Vamos a ir súper breve. Ali, tú nos habías dicho que querías destacar a Leopold Weiss. ¿Quién es? Sí, bueno, es Mohammad Assad, se le conoce así, Leopold Weiss, un judío austriaco que, bueno, debido a su vida azarosa, por razones diplomáticas y de negocios, etcétera, acabó teniendo contacto. Él se desempeñaba como periodista, acabó cubriendo actualidad en Afganistán y distintos sitios y finalmente acabó convirtiéndose al Islam porque consideró que representaba la evolución natural y el verdadero mensaje que Dios dio al pueblo de Israel, a sus antepasados, ¿no? Pues es hijo de rabino. Sí, muchísimo menos desvirtuado que el del judaísmo askenazi que él vivió o que los distintos tipos de cristianismo que había en Europa. Bueno, se convirtió, hizo una vida importante en Arabia Saudí, donde se arabizó por completo, llegó a ser un ministro importante del rey Abdulaziz, fundador del reino de Arabia Saudí. Finalmente fue también a Pakistán, donde ayudó a la construcción de este país, llegó a ser ministro en Pakistán y finalmente acabó sus días en España, en la zona de Granada, donde está enterrado en la Rauda de Granada. Recomiendo la lectura de su libro El camino a Meca, donde habla de todo su proceso vital y espiritual y que además es un poco difícil de encontrar, pero está excelentemente traducido y editado por un auténtico especialista en este personaje, que es Abdurrazak Pérez. Y en fin, sí que tenía varios relatos, pero en principio os leeré únicamente, si me lo permitís, lo que él habla sobre su peregrinación, ¿no? Cuando dice: no ha existido otro camino para mí, aunque no lo supe durante muchos años. Meca ha sido siempre mi meta. Mucho antes de que mi mente se diera cuenta de ello, me llamaba con voz muy poderosa. Mi reino es de este mundo y también del venidero. Mi reino aguarda al cuerpo del hombre igual que a su alma y se extiende sobre todo lo que él piensa, siente y hace. Bueno, pues esto es lo que él sentía en su acercamiento a Meca. Habría mucho más que hablar. Espero algún día poder dedicar un programa monográfico a este libro, pero bueno, de momento sirve esto como muestra de lo que significó para él el Hajj como resumen de su vida, ¿no? Además tiene su tumba ahí en Granada, para cualquiera que le quiera visitar y hacer súplicas por él. Y además, hace un par de años, Austria, digamos, le declaró como hijo predilecto del país y le dedicó una plaza, una de las plazas de la ciudad. Sí, una de las plazas de la ciudad para reconocer su trayectoria y eso, que después de ser periodista austríaco y pasar por todas esas peripecias, es realmente reconocido como uno de los sabios del Islam occidental, porque realmente uno de los pocos comentarios del Corán que tenemos escrito por un occidental es el mensaje del Corán de Mohammad Assad, que está editado por Junta Islámica, editado y además para los españoles o para los que tengan es como el más cercano, porque las traducciones del árabe a lo mejor sí son deficientes, pero una traducción del inglés en un Corán es realmente una aportación importante para el Islam después de haber pasado por todas esas vivencias. Y de Malcolm X, pues la verdad es que sabemos su historia y a mí lo sorprendente de la historia de Malcolm X es que se acercó al Islam a través del mensaje de la igualdad. En su carta de la que nos hablaba Hamid antes, él como que le sorprende, dice: me estoy acostando lado a lado, pues en Muzdalifa, donde van a estar los peregrinos mañana, al lado de un blanco, de uno con los ojos azules, estoy comiendo del mismo cuenco, y esa igualdad y esa entre todos los seres humanos es lo que le sorprende y lo que realmente ahí hace su verdadera conversión al Islam. Malcolm X, lo que llama la atención, perdón, es que la gente que se convierte al Islam, cuando va a la Meca, refuerza más su fe en el Islam, porque lo que ve ahí, como lo que has dicho, pues hay igualdad. No hay diferencia ni de colores, ni entre pobre, ni entre rico. Todos son iguales en una casa, que es la casa de Dios, porque el hogar tiene su significado, ¿no? Pues el hogar, sabemos que nuestro hogar es donde se reúne la familia, pues en la Meca, que es la casa de Dios, pues ahí se reúne una familia, pero una familia universal, ¿no?
A ver si dedicamos un programa de esta casa a estas grandes personalidades como Malcolm X, Martin Luther King, Leopold Weiss y otros tantos que realmente han marcado el siglo XX y evidentemente nuestro siglo, el siglo XXI. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volveremos a hablar del Cordero, de la fiesta del sacrificio. Y entonces sí que nos gustaría muchísimo que nos puedan llamar para que nos digan si a ustedes no les cuesta nada comprar el Cordero, por ejemplo, en Madrid, o si se quejan de que los precios estén muy caros. Hasta ahora. Bienvenidos a esta tercera y última parte del programa de Miqat de hoy, y vamos a hablar de mañana, de la fiesta del sacrificio, que significa que conmemoran los musulmanes, y también vamos a hablar del protagonista absoluto del día de mañana, es decir, los corderos, cómo están los precios, cómo están, y vamos a hablar de también el éxito que está teniendo el cordero español en Túnez. Túnez ha importado 15.000 cabezas de cordero, con motivo evidentemente de la fiesta del sacrificio, para reforzar el producto nacional. A lo mejor no basta tanto, con precios que están que oscilan entre 300 y 400 dinares, es decir, entre 135 euros el más barato y 180 euros el más caro. Cordero español en Túnez. Está teniendo éxito. El año pasado Túnez importó cordero de Rumanía, no tuvo mucho éxito, fue un gran fracaso, una gran pérdida económica, pero este año dicen que por la proximidad del país y sobre todo con digamos que son muy parecidos el cordero español y el cordero tunecino, como que está teniendo mucho éxito, sobre todo teniendo en cuenta el contexto un poco de crisis económica y dificultades de la gente. Si me permite un pequeño apunte histórico, la oveja merina, que es la que prima ahora mismo, vino vía Marruecos a España, vía Al-Ándalus, después, bueno, a España cuando España absorbió Al-Ándalus, precisamente del norte de África, de zonas de Argelia y de Túnez, o sea que hay una relación... De ahí el parentesco. Exactamente. Pero antes de hablar de los corderos, yo les recuerdo el número de teléfono para que puedan intervenir: 911 73 02 51, 911 73 02 51. Pero antes de irnos a por los precios, a por los corderos, preguntamos a Naima, ¿qué celebramos los musulmanes el día del sacrificio? Pues el día del sacrificio, el día de la fiesta grande, realmente lo que se celebra no es matar a ese cordero, sino el simbolismo que es la sumisión a Dios, la sumisión a la voluntad de Dios, e incluso en lo más querido y en lo más sagrado. Con este día recordamos la historia del profeta Abraham, que siguiendo una orden de Dios vista en sueños vio como Dios le estaba ordenando que matara, que sacrificara a su hijo Ismael. Un hijo que no le ha costado poco tener, que realmente pasó muchos años con su esposa Sara sin poder tener hijos, luego se casó con Hagar y fue cuando tuvo a su hijo Ismael. Es decir, tras una espera, tras desear mucho el tener esa descendencia por un sueño, porque Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo, inmediatamente después de despertarse cumple con ese sueño, porque para nosotros el sueño de los profetas se dice que es una visión, que es algo verídico, y no lo duda, inmediatamente cumple con esa petición de Dios y va a cumplir esa obligación. Es como esa obediencia absoluta a Dios y esa creencia de que no importa lo que yo deseo, lo que es importante para mí, sino lo que Dios me pide. Luego, de camino al lugar donde se va a producir el sacrificio, se lo cuenta a su hijo Ismael, y vemos también la sumisión de Ismael a Dios, de que le dice directamente a su padre, que a lo mejor estaba dudando: si Dios te lo ha pedido, no lo dudes y cumple con la voluntad de Dios, porque Él sabe mejor que nosotros lo que es bueno para nosotros. Entonces, esa disposición de Ibrahim a.s. y esa disposición de Ismael a.s. de cumplir esa voluntad de Dios, acabando con su propia vida, es lo que realmente se celebra y nos transmite que nosotros a lo mejor ahora no somos capaces de dejar lo mínimo, cosas sin realmente importancia, por obedecer los mandatos de Dios, cuando realmente en nuestra historia y lo que año tras año celebramos y se convierte en esa fiesta grande para los musulmanes, esa sumisión a la voluntad de Dios, incluso dando cosas de gran importancia, y nada más importante que ese hijo que le ha venido a Abraham después de tanta espera, ¿no? Sí, un hijo tan esperado, y además era hijo único, y Dios evidentemente pasaron la prueba de fe y Dios le mandó un cordero para sacrificarlo en lugar de su hijo. Eso es lo que celebramos los musulmanes. ¿Decías, Ali? No, bueno, sí, en referencia a que, por hacer un poco de comparativa, el capítulo lo paralelo en la Biblia, en el que es Isaac, que realmente Isaac le pregunta a su padre, mientras suben al monte, ¿dónde está la víctima que vamos a ofrecer? Es decir, en una, Ismael es totalmente consciente y
y tiene totalmente asumido la sumisión de que va a ser sacrificado, donde la historia de la Biblia va, entre comillas, engañado, ¿no? Es algo que debemos de valorar, ¿no? Perdona, esto refleja el grado de fe y de sumisión de los profetas, de fe en Dios, porque yo creo que ahora cualquier musulmán, se recibe una orden divina de sacrificar a su hijo, creo que lo pensaría más de una vez, porque no todo el mundo tiene esta fe profunda para sacrificar a un hijo respondiendo a una orden divina. Pero realmente es el simbolismo de la historia. Dios no nos va a pedir el que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero sí que es algo comparable a lo que pasa ahora, que Dios nos pide cosas 5 rezos al día, que no te llevan más de 5 minutos cada una y no eres capaz de hacerlo. Realmente es el simbolismo de cuando Dios te pide algo pequeño o algo grande, realmente el tener esa fe y esa sumisión y ese valor a que Dios es lo más importante en mi vida para cumplir esos mandatos. Además está la importancia de la rendición total a la voluntad de Dios. Sí. Y Dios mismo es lo que busca en realidad, no es que mates a nadie ni hagas, ¿no? Sí. Busca esa rendición en sí, no que hagas algún acto cruel, y además Dios no obliga a nadie más allá de sus capacidades, esa forma parte de su gran misericordia. Vamos a hablar de los precios. Por ejemplo, estamos aquí en Madrid. Los precios realmente ese sí que es el sacrificio hoy en día. El sacrificio es ese. En Madrid, por ejemplo, oscilan los precios, si cualquier carnicería a la que vayamos, en el que menos, 150-160 euros por cordero, y los precios más altos de los que nos hemos enterado, 185 hasta 200 euros. Sabiendo que en las otras fechas del año un cordero no cuesta más de 70-80 euros como mucho, ¿cómo veis esta subida justamente en esta temporada? Bueno, pues indudablemente tenemos que hablar en una sociedad de mercado libre como la que estamos, de especulación, ¿no? En fin, yo sinceramente pienso que no está bien especular con bienes de primera necesidad, pero aunque esto no sean bien de primera necesidad, sí que es importante para muchos musulmanes, por razones religiosas, pues el hecho de sacrificarlo y subir los precios y así llegar a impedir que nuestros hermanos sacrifiquen no está nada bien, y yo diría que es hasta haram, ¿no? Otra cosa es cuando lo hagan los no musulmanes, que también ocurre. Se han enterado de la fecha y están especulando. Hay gente que desde hace 6 meses se compra el cordero recién nacido y lo cría con idea de especular en esta fecha. Es lamentable y bueno, sí que es verdad que tengo noticias que en Holanda el Consejo de Olama de allí ha recomendado no sacrificar este año como respuesta a la especulación salvaje que se ha producido en este país. Esta especulación, por cierto, no pasa solo en Madrid, y a pesar de que evidentemente el poder adquisitivo en España es infinitamente mayor que el del Magreb, por ejemplo, nos encontramos con los corderos en Marruecos, en Túnez, Argelia. El cordero medio, es decir, el que más o menos cualquier familia con un grandísimo esfuerzo cuesta mínimo 300 euros, entre 250 y 300 euros el cordero medio, que luego tiene un poquito... Justo en esta fecha, porque antes no cuesta eso. Un poquito más bonito el cordero, un poco más grande, son 400-500 euros, y un gatito pues cuesta 200-150 euros. Bueno, es una especulación que nada... Es una especulación, pero realmente responde al cómo actúa el mercado en todas las fechas. Siempre que algún bien es el que se lleva, pues aquí en España a lo mejor pues lo vemos en Navidad, que sube el precio, pues no sé, de los productos más necesitados, más que en otras épocas del año, que no es algo sorprendente ni algo que vaya en contra de los musulmanes, en contra de los corderos, porque es una época en la que los ganaderos pueden ganar con eso, y es una cosa de oferta y demanda. Y realmente lo que tenemos, la misericordia del Islam, es que no es obligatorio. Si tú no puedes sacrificar, no te lo puedes permitir, no lo tienes que hacer, pero tampoco... A ver, la especulación es máxima, pero a lo mejor es una oportunidad de negocio que solo tiene una vez al año. A lo mejor tienen esos corderos aparcados Hablaremos ahí. si en el mundo árabe, por ejemplo, si podría legislar, como se hizo en Túnez con el cordero español. Hay un top máximo, es decir, no puede venir cualquiera a venderlo más allá de los 180 euros. Tenemos con nosotros a Sofía desde Toledo. Sofía, asalamu alaikum. Sofía. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. ¿Cómo está? Bien, gracias a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. ¿A qué le parecen los precios de los corderos y a cómo está por Toledo? Normal, regular, porque tenemos problemas de donde matamos cordero y eso, y están un poco caros este año también.
¿A cuánto está el cordero en Toledo? 180, 200. Wow. Más caro que Madrid. Muchísimas gracias, Sofía. Como Madrid o más. Pues cuando sí. yo esperaba que sea un poco menos que Sí, aquí. no, y ¿no? luego- Muchas gracias por su llamada y feliz fiesta. Nada, Muchas gracias. Sí, igualmente. desgraciadamente. Vale, hasta luego. Bueno, y aún así en España ya sigue, estamos hablando de que es más barato que los países del Magreb, por ejemplo. O sea que, Yo lo que quiero estaba diciendo. decir también que tú has dicho que efectivamente no es obligatorio. Si realmente fuéramos conscientes de que no es obligatorio, no habría esa subida de precio. Pero como hay una razón cultural, que hay gente que jamás en su vida rezó, pero tiene que sacrificar el cordero, porque si no es ahí, es vergüenza para su familia, pues eso es lo que hace que sea un bien de casi de necesidad y que, bueno, que suban los precios de forma brutal. Deberíamos recalcar esto, ¿no? Que realmente no es obligatorio y que, bueno, que no hay por qué endeudarse uno o dejar de comprarle los libros de texto al niño por comprar el Pues cordero. desgraciadamente- Os hago El día a día, una pequeña los pregunta vecinos, ¿no? y es, ¿qué os parece que haya personas, evidentemente no se puede pagar, no se lo puede permitir de golpe, pero pagarlo a plazos? Realmente es lo que decía Ali, de que no son conscientes de que realmente no hace falta, no existe esa obligación de endeudarte, de imponerte. Si antes decíamos que Allah no impone a nadie más de lo que es capaz de soportar, de lo que es capaz de hacer, ¿por qué nos lo imponemos a nosotros mismos? Como nos ponemos en una situación que nosotros sabemos más de lo que Allah nos ha dicho y yo voy a sacrificar cuando Allah te dice dentro de tus posibilidades, porque volvemos a lo importante en estas fechas no es el sacrificio en sí, el sacrificio sigue siendo en la época de Abraham y ahora un símbolo de esa celebración, un símbolo de ese recordatorio, de esa sumisión. Entonces, a lo mejor, si realmente estás necesitado y ese dinero lo puedes necesitar pues para tus hijos, para otra cosa, incluso la alegría de los niños, muchas veces a lo mejor se alegran más de salir vestidos con ropa nueva que con ese cordero que puedes comprar carne directamente, y a lo mejor esa sumisión, el aceptar ese impedimento de Allah subhanahu wa ta'ala es un sacrificio y te hace acercarte más a Ibrahim y a su sacrificio que realmente el endeudarte, el pedir préstamos para comprar ese cordero. Yo creo Hay que, una- perdona, Sí, sí. No, yo creo que es cuestión cultural ante todo, porque está por medio también los hijos, porque un padre con hijos que no compra un cordero, pues, ¿qué dirían los hijos? O sea, que el problema no son de Donde los muchas padres. familias tienen su cordero. Claro, tienes un vecino, y tú no tienes. esto no Claro, tienes, pues él pero lo hace realmente más bien por que ahí los ya no hijos. es algo Entonces el problema religioso, es algo el cultural o sí, social. es social, claro. El problema no son de los padres ni de los que endeudan para comprar un cordero, sino creo que es un problema global, el problema Nos del queda Estado. De ahí un me minuto viene y os la- voy a Sí. plantear la realidad siguiente y me gustaría que respondieses cada uno en 10 segundos. Y es, en España no podemos, y creo que en Europa, pero en España no podemos cada uno en su finca cogerse, tener su cordero, sacrificarlo, a menos que tengas licencia o el certificado de manipulación de alimentos y licencia de salud que te permita matar y sacrificar en tu casa. Ante esta realidad y ante únicamente si lo vas a comprar a una carnicería, por lo tanto te llevas carne, ¿qué pensáis? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué debería de haber? Rápido, Ali. Yo pienso que lo que debería es hacer, pues como sé que pasa, no sé si en Holanda o Bélgica, donde tú pagas un extra y tienes el derecho a matarlo en un matadero adecuadamente habilitado y en el que se deja un espacio y un tiempo para los musulmanes en este día tan señalado. Así se podría hacer nosotros el sacrificio al mismo tiempo que cumplir con las normativas. Hamid. Yo creo que como el número de musulmanes está aumentando constantemente en Europa o en España, pues creo que ya es momento de crear un ambiente de fiesta entre los musulmanes que viven aquí, para que no se sientan excluidos ni que pase la fecha como si nada. Como si nada, exactamente. Naima. Sí. A ver, la restricción existe por esas normas de seguridad, pero realmente es posible. Si siguiéramos como musulmanes las normas que hay, pedimos los certificados, nos ponemos de acuerdo y encontramos un lugar, se puede hacer, no es una obligación. Igual que para los no musulmanes que quieren sacrificar, lo pueden hacer siguiendo unas determinadas condiciones, nosotros también lo podríamos hacer. Es moverse, el juntarse y el realmente pedir esos derechos y esas certificaciones. Pero si lo que queremos es lo fácil y que cualquiera lo puede hacer en el patio, pues es lógica las restricciones. Muchísimas gracias, Ali Keletayú. Muchísimas gracias, Hamid Amarush. Muchísimas gracias, Nagara. Aquí nosotros nos tenemos que ir. Termino con el modelo turco de Estambul, en donde el día del Eid todo el mundo va al matadero, tanto los que han comprado el cordero como los que no, se paga y pasas por
por la parte que te entregan tu cordero y te dan 2/3, aunque lo hayas comprado, y todo el mundo va con sus niños, y los que tampoco han pagado porque no tienen poder, también se les dan 2/3 del cordero, y así todo el mundo feliz, y no se sabe quién lo ha comprado y quién no lo ha comprado, todo el mundo pasa un Eid. Ojalá este modelo de Estambul, digamos, se generalice por todas las zonas donde haya comunidades musulmanas. Muchísimas gracias por estar ahí, nosotros nos despedimos. Les emplazamos al día de mañana, que va a haber un programa especial de 12 del mediodía a las 2 para celebrar con ustedes y a partir de sus casas desde aquí el día del Eid. Sin más, reciban un saludo cordial y nuestras mejores felicitaciones de Eid bendito. Feliz Eid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi y buenas tardes.